No es habitual tener acá, aunque cada vez más es habitual, pero no es tan habitual tener acá un ministro de la Corte Suprema, acá en el estudio de Cooperativa. Y tenemos al ministro Lamberto Cisternas acá, porque, entre otras cosas, para hablar de muchas cosas, pero entre otras cosas porque mañana se realiza un seminario que es bien relevante sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, comunidades y pueblos indígenas y mujeres víctimas de violencia de género. Ministro Lamberto Cisternas, muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Bueno, ministro, partamos por el seminario, el origen de la idea de hacer un seminario con un tema que es tan contingente y que vuelve, va y siempre es tema de discusión en la sociedad chilena, el tema de las minorías, el tema de la discriminación. Esto nace en torno a las actividades de lo que han sido las cumbres iberoamericanas que juntan a las Cortes Supremas de todos estos países. Entonces hace bastante tiempo que se viene dando vuelta a esta idea de hacer un protocolo que en definitiva ya está listo después de la edición 17ª de estas cumbres. Y fue precedido antes por lo que se llamó las reglas de Brasilia, que contenían una serie de indicaciones para que los jueces actuaran en función de privilegiar, por decirlo así, a estas personas que constituyen algún tipo de minorías vulnerables. Antes de la última cumbre hicimos un par de seminarios y ahora vamos a hacer un seminario para difundir el protocolo. Esa es la idea, difundir un protocolo que de alguna manera, porque de alguna manera hay gente que está en desventaja en frente a la justicia, aunque la justicia sea imparcial, aunque la justicia sea lo más justa que puede, de alguna manera está en desventaja, ¿no? Sí, ciertamente, por las mismas condiciones que se notan del propio enunciado que usted ha hecho. Veamos los niños, niñas y adolescentes. Si no son tratados de buena manera, si no son interrogados acorde con su naturaleza y circunstancia, ciertamente no se puede establecer una buena comunicación, que es la base para poder llegar a los hechos y en definitiva aplicar la justicia, aplicar la ley. Lo mismo pasa con las comunidades y pueblos indígenas, por cierto, con los discapacitados, con las mujeres que son víctimas de violencia de género. Entonces, es un grupo de personas que está en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, la idea es que se constate esa realidad, se tome apoyo en los convenios internacionales que favorecen a estas personas de minoría y las prácticas de los jueces y de los poderes judiciales sean en beneficio de ellos, tratando de adaptar lo más posible la situación contingente a lo que dicen los convenios internacionales. Y eso es lo que establece el protocolo que se está buscando difundir. Efectivamente. Ministro, ¿y dónde situaría usted a la justicia chilena hoy en relación con estos temas que estamos tocando? A propósito, se lo pregunto de un caso que es todavía emblemático, que es el caso de la jueza Karen Atala. ¿Dónde están situados los tribunales en relación con este tipo de minorías o de personas en vulnerabilidad? Mire, yo diría que la justicia chilena está hoy por hoy muy bien ubicada comparativamente con los otros países, y yo diría que incluso en un juicio bastante absoluto. Hay una conciencia muy grande de estas situaciones y la respuesta está acorde con ello. La verdad es que entre lo que ocurrió con la jueza señora Atala entonces y lo que hoy discurre la justicia chilena hay una diferencia bastante grande. ¿Por qué? Porque se ha avanzado en términos de conciencia simultáneo con la sociedad, ¿no es cierto? Estaremos de acuerdo en que la visión de la sociedad y la conciencia de la sociedad antes, en ese momento, era muy distinta a la que tenemos ahora. Y porque existen estos protocolos, estas recomendaciones, estas adaptaciones de los convenios internacionales que los jueces están incorporando paulatinamente, yo diría que cada vez más, a sus resoluciones. Y mirado hacia atrás, ¿podríamos decir también que hay algo así como un aprendizaje de los tribunales chilenos en relación con lo que pasó con la jueza Atala? Ciertamente, como todas las instituciones. Y eso sirve para que estén en una situación distinta hoy, digamos. Bueno, y contribuye además a eso, ¿no es cierto?, la circunstancia de que la jueza siga en funciones, participe, sea una de las personas que va o moderadora. Va a moderar uno de los debates. Paneles, sí. Aquí, exacto. Sí, es otro tipo de relación. De alguna manera, cuando usted dice, ciertamente esto es un aprendizaje, uno piensa en la Corte Suprema de hace, no sé, 20 años, por ejemplo, y uno no imagina a los jueces de hace 20 años, ministro Cisternas, en ese predicamento, digamos, en el predicamento de una cierta falibilidad, por decirlo así. Antes uno tenía la impresión de que el juez de la Corte Suprema era, o se veía a sí mismo como infalible, como por sobre el resto de la sociedad en un cierto sentido. ¿Ha cambiado la autoimagen de los jueces de la Corte Suprema también?
Casi la respuesta es la misma. Yo diría que ha cambiado evolucionando junto con la sociedad. La autoridad que ejercía el poder político antes tenía una posición frente a los problemas, hoy tiene otra posición. Los jueces igual. Yo recuerdo, por ejemplo, haber relatado cuando era relator de la Corte Suprema el caso del asesinato del señor Letelier en Washington, y cuando los ministros debatieron el asunto, uno de ellos hizo mención a que lo que se estaba en ese momento debatiendo era exactamente igual a lo que se había debatido antes cuando Estados Unidos pidió la extradición de Contreras y Espinosa. Entonces otro de los casi ministros 20 años antes. Claro, otro de los ministros le dijo, esa era otra Corte Suprema. Análogamente yo diría, la de hoy es otra Corte Suprema. Y esa otra Corte Suprema, ministro, algo decía usted también en comparación con otros países, particularmente de la región. Usted decía que Chile está algo mejor. ¿Y en qué nos basamos para decir que está algo mejor que algunos otros países de la región? Bueno, yo diría que las estadísticas nos ayudan mucho. Los términos de demora que tenemos con las causas son bastante menores que en otros lugares. La formación de los jueces, aquí tienen una academia judicial, tienen una carrera con limitaciones, muchas cosas que mejorar ciertamente. La propia organización del sistema judicial, la falta de una... digamos, más bien diría una mayor independencia en muchos casos en relación a otras situaciones. Hay una discusión respecto a propósito de la organización del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados, por ejemplo, que dice que esta nueva idea de un gobierno judicial debería estar integrado por un comité donde no solo hubiera jueces, por ejemplo. ¿Cuál es la opinión suya, Lamberto Cisterna? A ver, cuando esto se conversó en las jornadas de reflexión, hubo un acuerdo unánime de llegar a una separación de las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas. Jurisdiccionales es todo lo que tiene que ver con los fallos. Todo lo que tiene que ver con los juicios, con los fallos, con el ejercicio de lo que es la labor propia de los tribunales de justicia. ¿Y lo administrativo es? Lo administrativo es la calificación de los jueces, ascenso, calificaciones, disciplina, administración de fondos, infraestructura, etcétera. Actualmente nosotros tenemos una entidad propia aparte para todo lo que es infraestructura, pago de remuneraciones, gastos, administración de plata, que es la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Pero sigue el tema de los traslados, ascenso, cuestiones disciplinarias. Entonces, en esta jornada se acordó, como digo, por unanimidad, separar las funciones jurisdiccionales de las que no son jurisdiccionales. ¿Quién se va a hacer cargo de las funciones no jurisdiccionales? Las ponencias fueron 3. Un órgano interno compuesto por todos los estamentos del Poder Judicial, es decir, jueces, funcionarios, cooperadores, etcétera. Un órgano interno pero con una composición mixta, agreguemos a lo anterior entonces representantes de la academia, del mundo político, etcétera, un poco a la manera de lo que es la academia judicial en este momento. Y una tercera ponencia era un organismo absolutamente externo. Entonces la decisión fue separar y un órgano de tipo interno integrado por todos los estamentos. Algunos estuvimos porque esa composición fuera mixta, entonces aquí respondo a su pregunta. Mi posición es porque hay esta separación y el órgano sea mixto a la manera de cómo funciona la Academia Judicial. Y otros menos estuvieron porque fuera de composición absolutamente externa. ¿Y esa fue la resolución de este...? La resolución fue separar con un órgano de tipo interno. Esa es la resolución mayoritaria y como se usa en los tribunales, la mayoría hace sentencias. Ministro Lamberto Cisterna, a propósito de este seminario de este fin de semana, decíamos sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, comunidades y pueblos indígenas, me quiero quedar ahí, porque es uno de los temas que siempre está en la palestra, particularmente en relación con la acción de los tribunales, con la acción de la justicia. ¿Se quiere quedar en los pueblos indígenas? En los pueblos indígenas, bueno, que tiene que ver particularmente con lo que pasa con los mapuches, con el denominado conflicto mapuche. Y a propósito de la ley antiterrorista y esta modificación que envía al Congreso el gobierno. ¿Cómo miran ustedes este trabajo que está haciendo la Moneda en relación a esa legislación, particularmente que incorpora, por ejemplo, el tema de los agentes encubiertos? Bueno, nosotros miramos siempre lo que ocurre en la sociedad, pero no opinamos porque en rigor no tenemos derecho a opinar. Nosotros tenemos que aplicar la legislación vigente. Y opinamos cuando de acuerdo a la Constitución se nos consulta, particularmente sobre la organización de los tribunales, y decimos allí entonces todos los defectos que pueden derivarse de algún tipo de organización. Cierto es que de paso
hacemos también algunas observaciones que buenamente nos surgen como una cooperación a todo el proceso de tipo legislativo. Ahora, en lo personal, yo diría que es bueno que se haga un estudio cabal de la ley antiterrorista y se busquen las mejores maneras para implementar lo que corresponde exactamente al terrorismo. Con lo cual, en la práctica no estoy diciendo nada porque caemos en el eterno problema de cómo definimos o decidimos qué es el terrorismo. Y ahí están las diferentes tendencias que ustedes conocen. Y en ese sentido, ¿no es posible que los jueces tengan una doctrina respecto de qué es el terrorismo? Porque usted ha visto que hay de todo. Hay gente que dice que no puede haber terrorismo si no es terrorismo de Estado. Desde esa posición hasta la posición de que cualquier asociación que provoque grave desorden público, grave alteración del orden público, es de suyo terrorista. Y más aún se habla de actividades individuales que pueden ser también terroristas. Es interesante esa discusión. En Estados Unidos existió el caso del Unabomber, que es una persona sola que durante prácticamente 20 años estuvo mandando bombas por correo. Si eso no es terrorismo, ¿qué es? Claro. El tema es que nosotros no podemos tener una doctrina. Nosotros elaboramos una posición que va constituyendo en definitiva la jurisprudencia a partir de la interpretación de la ley. O sea, ¿tiene que ser el poder político el que defina lo que es terrorismo? Tiene que ser el poder político, exactamente. Pero, y se lo pregunto de otra manera, la ley antiterrorista como está, sin la modificación que el gobierno está enviando, ¿cuánta dificultad le genera a los fallos y a las decisiones que tomen los tribunales? Yo diría que la ley antiterrorista no genera ninguna dificultad. El tema está en que la descripción de los elementos que configuran la existencia del terrorismo lleva a que tenga que definirse un elemento de tipo subjetivo, vale decir una cierta intencionalidad. Y la intencionalidad, quien quiera demostrarlo ante otro y particularmente ante un tribunal, tiene que hacerlo a través de ciertos elementos objetivos. Un llamado telefónico, un mensaje de texto, hoy por hoy, ¿no es cierto? Cualquier cosa de esta que algún registro, digamos. Alguna huella, ¿no es cierto? Algún registro. Y si eso, el ente persecutor no puede mostrarlo ante el tribunal, en definitiva el tribunal va a tener que decir, fíjese que no estamos con todos los elementos completos para decir que esta es una figura contemplada en la ley antiterrorista. Estamos conversando con el juez de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, ministro de la Corte Suprema, a la luz de este seminario sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, comunidades, pueblos indígenas y mujeres víctimas de violencia de género. Una pregunta más sobre el acceso a la justicia de los niños y estos casos, que han sido varios, que se han efectivamente multiplicado en el último tiempo respecto de denuncias de abusos sexuales contra niños y respecto de la posibilidad de revictimización al pasar los niños por el sistema judicial. ¿Es posible meterse derechamente en ese tema y solucionar los problemas que provoca la revictimización en los niños? Bueno, aquí necesitaríamos también una modificación legislativa para establecer la existencia de una entrevista o 2 entrevistas máximo con ciertas condiciones. Lo que se está haciendo ahora es tratar de mitigar al máximo esto. Entonces, por ejemplo, está el establecimiento de las salas GESEL que se han instalado prácticamente en todos los tribunales de familia que corresponde, con la idea de que se interrogue en un ámbito muy propio del niño frente a un juez designado para esto o si no un consejero técnico con habilidad para interrogarlo, de tal manera que haya alguien que sepa interrogarlo, que sepa deducir bien de sus expresiones lo que corresponde deducir y que en definitiva el niño no se sienta violentado frente a un estrado judicial o qué sé yo. En paralelo, los jueces de familia, y yo lo he visto recientemente en mi visita a todos los juzgados de la jurisdicción de San Miguel, se esmeran muchísimo por hacer de estos estrados judiciales y de estas salas de audiencia prácticamente una sala de juego. Con muñecas, con cositas ahí para que los niños se distraigan, ¿no es cierto? Porque muchas veces las mamás concurren y no tienen con quién dejar a los niños. ¿No debería haber un niño interrogado en una situación distinta a la que usted describe? Claro, el ideal es que no estuviera interrogado en una sala de audiencia. Y en la parte penal se están haciendo muy serios esfuerzos a partir de un proyecto que ha instalado el segundo tribunal del juicio oral en lo penal para también tener una sala donde un juez, el juez presidente, interrogue al niño y detrás de los vidrios, ¿no es cierto?, el resto del tribunal y de los intervinientes pueda captar qué es lo que está resultando de esa entrevista. Problema, la defensa. La defensa reclama, con justa razón muchas veces, que no tiene derecho a contrainterrogar. Se queda con una sola visión.
Entonces, tenemos que buscar un justo punto de equilibrio y eso solamente va a poder ser a través de una ley. Aquí estamos haciendo un trabajo de implementar algo que muchas veces los jueces lo reciben muy bien y los intervinientes también, pero otras veces no. Entonces ahí ellos hacen valer su derecho, ¿no es cierto?, y tienen que entrar a contrainterrogar, y ahí venimos con el problema de la revictimización. Es un tema del que está preocupado también, estoy revisando acá, del Consejo Nacional de la Infancia, que van a instalar una mesa de trabajo que revise precisamente de manera urgente los protocolos que se utilizan en contra de niños, niñas y adolescentes en una instancia judicial, de lo que estábamos hablando, ya sea como víctima o eventualmente como imputado. Es un tema que preocupa, efectivamente. Claro, ahora el mayor problema suele acontecer antes de la llegada al tribunal, porque por último, aunque sea una sala de audiencia severa, es una sala formal establecida con su punto de inicio y de término. Pero antes, ¿dónde fue aprendido? ¿Dónde fue llevado? ¿Cómo fue interrogado? Es algo que no sabemos. Ahora, desde la ignorancia, se lo pregunto, ministro Lamberto Cisterna, ¿no es posible que un niño, baste que un niño dé una sola vez su testimonio? ¿Es imposible pensar en eso? Sí, sí es posible. Por eso digo, debe ser regulado por ley, deben quedar las grabaciones suficientes que permitan que todos los intervinientes la analicen y hagan uso de su derecho. El ministro Lamberto Cisternas conversando en el estudio de lo que queda del día en Cooperativa. Ministro, mucha suerte. Le toca a usted cerrar mañana este seminario sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, comunidades y pueblos indígenas y mujeres víctimas de violencia de género. Eso ocurre mañana en la tarde, ministro. El viernes en la tarde, perdón. 7 de noviembre. Sí, el viernes en la tarde. Sí, se asustó por la agenda usted. Yo mañana en la tarde debo estar en otra parte. La agenda. No, error mío. Es el viernes en la tarde. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ministro. Buenas tardes.